A ver, pensemos en esto. Dividir los bienes después de un divorcio. Suena bastante directo, ¿verdad? Mitad y listo. Pero ¿qué pasa cuando una solicitud que parece de lo más simple destapa una red de complejidades legales que de verdad, nadie se esperaba? Bueno, hoy vamos a analizar un caso que es justamente eso. Esta es la pregunta clave, el centro de toda esta historia. Es una pregunta que nos podemos hacer todos en algún momento, pero la respuesta, como vamos a ver, es muchísimo más enredada de lo que uno se imagina. Bueno, nuestra historia empieza con Jaime Adolfo Espinosa Nava e Hilda Luz Saonero Celada. Ellos eran dueños de una propiedad en Arequipa, Perú. Tras su divorcio, buscaron hacer un cambio en el registro de la propiedad, que en teoría debía ser un simple trámite. Mientras estaban casados, la casa formaba parte de lo que se conoce como sociedad de gananciales. Ojo, esto es importante. No es que Jaime tuviera el 50% e Hilda el otro 50%. No, para nada. El matrimonio, como si fuera una sola entidad, era dueño del 100%. Por eso, ninguno podía simplemente vender su mitad, porque esa mitad, legalmente, no existía. Entonces, llega el divorcio y con él se acaba la sociedad de gananciales. Automáticamente, según la ley de Perú, esa propiedad se convierte en una copropiedad. Y ahora sí, en este nuevo escenario, Jaime tiene un 50% e Hilda tiene el otro 50%. Lo único que querían era que el registro público reflejara esta nueva realidad. Simple, ¿no? Pues lo que parecía un trámite de rutina se convirtió en un verdadero dolor de cabeza. A pesar de que su divorcio ya estaba inscrito y la ley parecía estar de su lado, el registrador les dijo que no, y la razón fue totalmente inesperada. Y aquí está el centro del conflicto. Por un lado, la pareja decía, el divorcio ya nos hizo dueños 50 y 50, solo hay que actualizar el documento. Pero el registrador les paró en seco y les dijo, un momento, a mí no me basta con el acta de divorcio. Tienen que demostrarme que ya liquidaron todo el patrimonio, que hicieron el inventario, pagaron las deudas y se repartieron todo formalmente. Imagínense, esto era un obstáculo burocrático enorme y para la pareja completamente innecesario. Pero la pareja no se quedó de brazos cruzados. Apelaron la decisión y sentían que tenían un as bajo la manga. Un precedente legal, una decisión anterior del tribunal registral más importante de Perú, que parecía darles toda la razón. Y miren esto, el precedente era clarísimo. Decía que se podía inscribir la copropiedad sin necesidad de acreditar previamente haber procedido a la liquidación. O sea, exactamente lo contrario a lo que les pedía el registrador. Con esta prueba en mano, el caso parecía estar ganado. Esta es la pregunta del millón, ¿no? Si existe una regla tan explícita que parece hecha a medida para este caso, ¿cómo es posible que el registrador la ignorara? Bueno, la respuesta está en un pequeño detalle que no hemos mencionado. Un detalle que lo cambia todo. Y aquí es donde la historia da un giro de película. Resulta que había una pieza de información clave que estaba fuera del tablero. Un factor que de repente movía todo el caso de un país a otro. Hasta este momento todo parecía un asunto 100% peruano. La casa está en Arequipa, Perú. La ley que citan es peruana. La lógica diría que todo se resuelve con las reglas de Perú, ¿cierto? Pues resulta que no. Aquí está el giro inesperado, el detalle crucial. El divorcio no se había tramitado en Perú. Había sido un divorcio en Bolivia. En el momento en que un divorcio boliviano quiere tener efectos sobre una propiedad en Perú, entramos en un campo fascinante llamado derecho internacional privado. Este actúa como un árbitro que dice, un momento, antes de aplicar la ley local, primero tenemos que decidir qué ley local vamos a aplicar, ¿la de Perú o la de Bolivia? Y aquí las diferencias son abismales. En Perú, como vimos, el divorcio crea la copropiedad de forma automática y la liquidación es otro proceso, que se puede hacer después. Pero en Bolivia, al menos en esa época, la propia sentencia de divorcio tenía que ordenar la división de los bienes. No era algo para después, tenía que estar en el mismo fallo del juez. Con toda esta nueva información sobre la mesa, el Tribunal Registral de la SUNARP dio su veredicto final. Y es una lección increíble sobre los detalles de la ley, donde el resultado puede ser el correcto, pero el camino para llegar a él es completamente inesperado. Vamos a desglosarlo. El tribunal básicamente dijo, señor registrador, su argumento inicial estaba mal. Si todo esto hubiera sido peruano, la pareja tendría la razón. Primer punto para ellos. Pero, y aquí viene lo bueno, el tribunal continuó. Como el divorcio fue en Bolivia, tenemos que aplicar la ley boliviana. ¿Y qué decía esa ley? Que la sentencia misma debía especificar la división. Como la pareja no presentó ese documento, pues la solicitud no podía continuar. El resultado final fue el mismo, un no. Pero el por qué
Cambio por completo. Entonces, ¿qué nos llevamos de todo esto? Que en un mundo tan conectado, un trámite en un país puede redefinir por completo los derechos de propiedad en otro. Demuestra que, en derecho, el cómo se llega a una respuesta es tan crucial como la respuesta misma. Y nos enseña que algo tan aparentemente simple como dividir los bienes es en realidad un rompecabezas legal muy complejo con piezas que a veces cruzan fronteras. Este caso nos deja con una pregunta final para reflexionar. Nos muestra que, bajo la superficie de lo que damos por sentado, pueden esconderse complejidades legales que ni nos imaginamos, sobre todo cuando nuestras vidas y bienes se mueven entre países. Definitivamente es una pregunta que vale la pena hacerse.